Muy grato saludarles, estimados amigos. A pesar de los apagones, a pesar de las complicaciones, nuestro programa Poniendo las Barbas en Remojo, seguimos al aire. El día de hoy hemos invitado a un ingeniero en telecomunicaciones con un MBA adicionalmente, pero este es un apasionado de las telecomunicaciones, apasionado de la aviación, de lo que yo recuerdo desde niños que nos conocemos. Y les comento, más de 30 años en tecnología y telecomunicaciones. Dentro de esos 20 años hay otros 20 años en ciberseguridad informática y hace 5 años, justamente con la pandemia, se puso una empresa. Javier Almeida, lo presento, gerente general de Altel. ¿Cómo funciona la ciberseguridad? Y más aún, ¿cómo manejarnos con ciberseguridad en tiempos donde no tenemos electricidad? Comienzo por ahí porque a veces no podemos usar la tecnología y estamos hablando de tecnología. Bienvenido, Javier, qué grato tenerte aquí. Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Pues sí, ya nos conocemos desde niños y siempre ambos fuimos apasionados de la tecnología y bueno, yo me dediqué a la parte de estudiar ya, me hice ingeniero y la vida me fue llevando en el camino de la parte de telecomunicaciones y luego terminé en la parte de ciberseguridad. Y la verdad me apasioné en la parte de ciberseguridad porque es un campo que es complejo de manejar, que no es muy entendido, pero hay ciertos símiles que podemos hacer con la vida diaria que nos permite facilitar o entender de mejor manera a qué se debe la ciberseguridad. Hoy por hoy, nuestra vida es digital, ¿no? Tenemos toda nuestra vida publicada en redes sociales, tenemos nuestros dispositivos de los cuales ya no nos podemos desconectar, son una parte integral de nuestro cuerpo, los celulares, las computadoras, tablets, nuestros hijos peor, su identidad está basada en lo que están publicándose en las redes sociales. Entonces, en ese mundo que actualmente estamos viviendo, la ciberseguridad se vuelve un factor fundamental tan fuerte como nuestra seguridad física. Eh, Imagínate si yo te digo que tú salgas, por decirte, a la 10 de agosto a las 11 de la noche con un fajo de billetes o de $1,000, $2,000 en la mano, caminando por la vereda. Tú seguramente vas a decir: "Oye, estás loco, ¿quieres que me maten, que me violen, que me roben ahí?". Bueno, es exactamente lo mismo que hacemos cuando nosotros nos metemos al banco desde un Wi-Fi público que no sabemos de quién es, sin ningún tipo de seguridad, con una contraseña que es 1, 2, 3, 4. Eh, Le facilitamos a cualquier atacante que en este caso ya no tiene que estar ni siquiera físicamente cerca tuyo. Puede estar al otro lado del mundo, puede estar en Rumanía, en China, en Norcorea, en cualquier parte del mundo que tú le estás dando las herramientas, la información para que mientras tú estás durmiendo, te vacíe la cuenta. Obviamente los bancos y las distintas empresas que tienen que ver con todo lo que es comercio digital y eso han puesto un montón de seguridades, pero todas son violables, todas son susceptibles de ser evadidas con ataques lo suficientemente avanzados y cuando nosotros facilitamos la vida al atacante. Entonces, hoy por hoy la ciberseguridad se ha vuelto algo casi tan vital como la seguridad que nosotros tenemos que tener cuando salimos a la calle, más aún en un ambiente como el actual que sabemos que hay que tener mucho cuidado por los robos, los asaltos. La ciberseguridad es exactamente lo mismo, con la diferencia de que no le vemos al atacante y quizá nunca le conozcamos ni sepamos quién fue, solo sabemos que nos vació la cuenta o nos secuestró nuestra información o incluso en algunos casos quebró nuestra empresa. Pero hemos visto en esta última temporada muchos temas. La banca ha sido atacada, las entidades públicas, ni se diga. Y ahí viene un tema, o sea, ¿qué se hace con respecto a ciberseguridad? Cuando hablamos del tema físico, eh, como que la tenemos un poco más clara, sea cuidarnos cuando salimos a caminar sin el celular en la mano. eh, Puedo entrar a ejemplos un poco locos, como hasta tener el bate de béisbol al lado de la puerta de la casa, por un acaso. Pero aquí es un tema absolutamente imperceptible, como tú lo has dicho, te pueden estar robando. Y hemos hablado aquí de temas más orientados a la parte económica.
que saquen la plata del banco, que te quiebren la empresa. Pero ¿qué pasa con la información? ¿O qué pasa con la información biológica? Perdón, los datos del iris de los ojos, que fue público hace un tiempo atrás, el tema de otro tipo de información que ya no es económica, que también es información sensible, o sea, qué es lo que pasa? Tus claves, tu información, qué es lo que tú guardas, tu conocimiento muchas veces y ahora yo un poco arisco todavía para evolucionar a eso, pero mucha gente tiene toda la información en las nubes, eh, y, y hablamos en las nubes informáticas. eh, ¿Qué pasa ahí? Sí, a ver, el tema, ahora la identidad digital es lo que te decía hace un rato, o sea, sobre todo las nuevas generaciones tienen todo, toda su vida en las redes, tienen toda su vida en la nube. Entonces su identidad digital es tan fuerte como su identidad física. Entonces, obviamente lo que tú dices, sí, no solo es un tema económico, es un tema de reputación, es un tema de imagen. Cada vez se ve más el tema de que con la inteligencia artificial se están falsificando videos de menores de edad, en actitudes incluso sexualmente explícitas que puede acabar con la reputación de un joven que todavía ni siquiera tiene bien formado su criterio, pero puede ser ese objeto de un bullying tremendo. Entonces sí, hay que cambiar nuestro paradigma de que el tema del Internet y todo es algo, y el tema de ciberseguridad digital es algo que solo les pasa a las grandes empresas, a los bancos, que solo les pasa a los millonarios. ¿Yo qué tengo para que me ataquen a mí? El problema no es de ese, el problema, la dinámica en tema de la seguridad informática es diferente. Aquí es simplemente un tema estadístico. Los atacantes, que en realidad son mafias, son grupos perfectamente bien organizados, entrenados y con la suficiente tecnología y recursos económicos que te pueden hacer ataques masivos simplemente buscando al que caiga. Entonces, no es un tema de que y si yo no tengo una empresa o yo no soy alguien de un perfil muy alto, no me va a pasar nada, no. Porque yo se puedo ser un blanco de oportunidad. Simplemente estuve en el momento equivocado, en el sitio equivocado, y a eso me refiero. Por ejemplo, entré a una página web que me pidieron usuario y contraseña, que es la misma contraseña y el mismo usuario que yo uso en todas mis otras redes sociales, o en mis otros bancos, o en todo lo demás. Y resulta que esa página estaba comprometida por un atacante, por una de estas mafias, roba esa información. Hay mafias que son especializadas en solo robar la información, solo robar estos millones de usuarios y passwords y los pone a la venta en la dark web. Pues viene otra de estas mafias que en cambio son especializados en vulnerar la información de sus atacantes. Entonces, cogen con esos usuarios, password, ven a dónde nomás se pueden meter, qué nomás pueden hacer. Y en algunos casos venden esa información a otros tipos de mafias que son los encargados ya de hacer los ataques físicos o ataques informáticos reales. Qué sé yo, por ejemplo, descubrí que este usuario es un usuario que tiene acceso a una empresa corporativa o a un banco de alto perfil y vendo esa información a alguien que en cambio se especializa en secuestro de información. ¿Qué es el secuestro de información? Hay de todo tipo, pero principalmente es aquel ataque en el cual con ese usuario, esa clave, yo entro a una empresa, entro a una corporación, veo dónde está toda su información de la cual depende su operación y primero la exfiltro, es decir, la saco para tener una base de datos de todo lo que ellos hacen, de todos los clientes que tienen. Y luego, cuando ya tengo ese backup prácticamente, le encripto o le cifro su información para que ellos no la puedan, para que ellos no puedan acceder. Entonces, de la noche a la mañana, estas empresas se ven sin poder operar, con toda su información inaccesible. Entonces, ¿cómo continúan el negocio? Es imposible a menos que hayan tenido backups, a menos que hayan tenido una gestión. Entonces, el atacante se contacta y dice, ¿sabes qué? Si no me pagas tanto, que pueden llegar a ser desde unos cuantos miles hasta millones de dólares, no te devuelvo los accesos para que tú puedas entrar a tu información. Hay casos, y conozco casos de desesperación, que
para que les devuelvan el acceso. Y sí, efectivamente, en algunos casos logran recuperar, logran volver, pero de ahí viene otro tipo de extorsión. Y ahí viene incluso los que no pagan, les dicen, ¿sabes qué? Bueno, ya no me vas a pagar para recuperar la información por cualquier razón que tú tenías ya los respaldos, lograste salir al aire otra vez con tus propios medios, pero yo te robé toda esta información. Y toda esta información la voy a publicar si no me pagas. Entonces ahí ya viene el chantaje también. ¿Y qué pasa hoy en día? Incluso en nuestro país, ahora tenemos una ley de protección de datos, en la cual tú tienes penalidades que pueden llegar a ser hasta del 1% del total de la facturación de la empresa del año anterior, en el caso de una violación o de una brecha que no haya sido identificada, es decir, una multa en la cual tú no advertiste, no alertaste o no tuviste los medios adecuados y racionales para defenderte. Entonces, imagínate el rato que publican esta información, tú puedes terminar con una multa dependiendo de lo que facture la empresa, de miles o millones de dólares. Y eso está en la ley, o sea, lo pueden entrar y revisar la ley. Así que, entonces, el tema sí, termina siendo económico en la mayoría de los casos, porque finalmente allá es a donde buscan los atacantes. Esto para ellos es un negocio. Entonces, el tema de hacer daño probablemente solo está orientado hacia los grupos que buscan temas de lo que llamamos el hacktivismo, o sea, qué sé yo, que salga elegido Trump o que salga elegido Kamala Harris. Entonces hago una serie de campañas o publico información que la robé por aquí, por allá para perjudicar a uno u otro, hablando, por ejemplo, el tema de elecciones de un país como Estados Unidos que nos afecta a todos. Quizá en esos sean los únicos casos donde hay un tema más allá de lo económico solamente, pero en la gran mayoría, el 99% de los casos, los atacantes lo que buscan es un rédito económico, es un negocio para ellos, como un ladrón, un asaltante de una mafia de los lobos, lo que buscan es dinero. Entonces, tenemos que protegernos porque por ahí es por donde vienen, ¿no? A ver, dentro de lo que estabas mencionando me quedé con dos preguntas. La ley de datos personales, tema sensible, pero aquí muchas veces creemos que con una ley solucionamos todo. Tenemos dos leyes de cero apagones y estamos con apagones de 10 a 14 horas. Primera parte. Pero la segunda, cuando hablamos de los temas de reputación, la broma entre jóvenes, la identidad digital del joven sube sus fotos, sube sus paseos, sube sus cosas y muchas veces muy inocentemente sube algo. Un compañero por hacerle una mala pasada le baja la foto, le hace con inteligencia artificial alguna broma que puede ser hasta de buena fe, pero que termina siendo de muy mal gusto, la vuelve a subir a redes y esto se viraliza. Si se viraliza en eh, redes trazables, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ya no tanto, o WhatsApp, ya el daño está hecho y es irreversible, o si hay alguna forma de reversarlo, porque el daño es a la reputación, pero también el daño psicológico a la persona es muy cuantificable. Sí, bueno, de lo primero, perdón, de lo segundo, definitivamente el daño es irreversible, no hay mucho que hacer el momento en que se viraliza, como tú dices, y hemos visto muchos casos en general en todos estos años ya que tenemos usando redes sociales de gente que ha hecho bullying y ha tenido incluso que desconectarse, su vida cambió. Entonces, yo creo que ahí sí falta muchísimo en temas regulatorios de leyes que permitan proteger, en este caso, a las víctimas de ese posible abuso. Y eso no solo falta aquí, creo que falta en todo el mundo en general. Pero seguramente en países como, en regiones como Europa o países como Estados Unidos, eso pueda avanzar o pueda avanzar más rápido y acá ojalá llegue. Pero ahí justo salta el tema que es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de ciberseguridad y todo este tipo, es la gestión del riesgo. Y, o sea, ¿cómo vamos a gestionar esos riesgos? Y ahí es cuando entra un, un proceso multidisciplinario en el cual tiene que entrar la empresa privada, el sector gubernamental, la comunidad civil.
por supuesto, la parte legal, abogados, colegios de abogados, etcétera, que nos permitan eh, establecer cuáles son esos riesgos a los cuales nos estamos viendo y cómo ir gestionando los mismos. Y eso creo que es algo que realmente falta muchísimo en nuestra región. Todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, hace unos días hablábamos sobre temas de que aquí, por ejemplo, sabemos que el Cotopaxi va a erupcionar. ¿Qué hemos hecho para gestionar ese riesgo de esa erupción que es, o sea, va a pasar cualquier día en 1, 2, 10, 20, 30 años, pero va a suceder? ¿Y qué hemos hecho para mitigar el daño que podría causar esa erupción? Es que casi nada. Y eso lo puedes ver en distintas áreas de nuestro quehacer. Los apagones que ahora estamos viviendo. ¿Cómo se pudo haber gestionado mejor este riesgo? Seguramente se pudieron haber hecho otras cosas, pero no somos buenos en general en la región, en Latinoamérica, diría. No somos buenos para gestionar estos riesgos. Entonces, la ciberseguridad no es distinta de esto. Y solo reaccionamos cuando ya nos sucede. Muchas veces me ha pasado ya, pasando ahora sí al campo empresarial, que los clientes vienen o potenciales clientes vienen y me dicen, no, yo acabo de sufrir un ataque como el que describí hace un momento, no puedo entrar a las bases, todo está bloqueado, todo está encriptado. Le digo, bueno, ¿y tienes base backup? No, no tengo. ¿Tienes forma de recuperar esa información? No, no la tengo, toda la tenía ahí. No, hay muy poco que puedo hacer porque los atacantes utilizan unos algoritmos de encripción súper avanzados que te demorarías años o cientos de años en tratar de descifrarlos. Entonces, si la información no la tenías de poderla recuperar de otra forma, de otros medios, en backups, en respaldos, prácticamente no hay nada que hacer. Entonces, esos casos se pueden trabajar de una forma proactiva, se deben trabajar de una forma proactiva. Nosotros trabajamos mucho con los clientes corporativos en lo que nosotros llamamos gobierno de ciberseguridad, porque también el enfoque, incluso que viene de los países más desarrollados, es mucho depender de las tecnologías, es decir, yo te ofrezco el mejor antivirus, te ofrezco el mejor firewall, te ofrezco la mejor infraestructura de seguridad en la nube. Pero si eso no viene acompañado de, por ejemplo, conocimiento, que técnicos expertos que dentro o fuera de la organización te los administren, o no viene acompañado de procesos, políticas, muy poco o casi nada te van a ayudar esas tecnologías. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínate un banco que el día de mañana tiene que salir o en 30 días tiene que salir con una promoción de tarjetas de crédito, ¿ya? Los bancos normalmente tienen sus procesos de que eso tiene que pasar por una aprobación, no solamente del tema de negocios, sino del tema de crédito, pero también del tema de tecnología, del tema de ciberseguridad. Si a alguno se le ocurriría saltarse, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, es probable que terminen a los 30 días publicando una página web que no tenga los mecanismos suficientes para defenderse. El rato que salen eso a la luz, pueden volverse una puerta de entrada para un atacante que termine afectando a todo el banco como tal. Entonces, por eso las políticas, los procesos en las entidades financieras, en ciertas entidades gubernamentales, en ciertas corporaciones son muy fuertes, porque no importa toda la tecnología que tú tengas, si el proceso no está bien llevado, te puede traer consecuencias tremendas a las cuales vas a tener que hacer frente. Entonces, este tema de gestión de riesgo está muy de la mano con lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y volviendo ahí sí al primer punto que decía, sí, la ley de la protección de datos, yo creo que el objetivo es muy sano y es proteger los datos nuestros, de cada uno de nosotros como personas, de que no se publiquen, que no los vendan. Todos estamos hartos de que nos llamen 4 y 5 veces al día las celulares a vendernos líneas o a vendernos servicios. ¿Cómo se filtró esa información? Yo no tenía autorización para que me llamen a estas campañas. La ley de protección de datos busca evitar eso justamente, es decir, que las empresas que te llaman para ofrecerte una promoción tengan la autorización tuya de que sí, tú diste autorización de que te pudieran llamar para ofrecerte esos servicios. De lo contrario, no.
Entonces, ese es el objetivo y eso es como como nació en Europa, la GDPR, como se ha ido popularizando y es un tema que es ahora mundial. Entonces, el objetivo sí es muy válido, es proteger a la información nuevamente de la identidad digital de las personas, pero claro, nosotros lo tomamos de una forma como que es algo solamente punitivo y es porque no nos preparamos adecuadamente, porque no hacemos el deber a tiempo y solamente cuando ya resulta que hay una denuncia o hay un problema, ahí nos preocupamos. Entonces, nuevamente, no gestionamos adecuadamente el riesgo hasta que se nos viene el problema encima y ahí probablemente ya hay muy pocas cosas que hacer, sino enfrentar el problema que se nos vino. A ver, aquí, y yo sigo manteniendo que tengo dos líneas gruesas, ¿no? El tema de empresarial, el tema económico, el tema financiero y el tema personal, ¿ya? Como los tiempos no siempre nos juegan en contra. ¿Qué recomendaciones nos darías en esas dos líneas? O sea, si estoy como empresa, si estoy como empresario, estoy como alto directivo, ¿qué políticas debería implementar hacia la empresa, por un lado? Y por el otro, si soy un guambra que está recién en mis 14, 15 años, novelero, con el celular a la mano, no importa si es nuevo o viejo, pero ya con acceso a redes sociales, ¿qué precauciones debería tomar? Considerando que este programa va a ser visto por muchísima gente. Bueno, a ver, primero a nivel personal, evidentemente tenemos que ejercer las mismas precauciones que nosotros ejerceríamos en nuestra vida cotidiana, no digital, sino nuevamente, si salimos a la calle, estaríamos gritando a todo el mundo, mira, me acabo de comprar mi nuevo iPhone, o me estoy construyendo mi casa, o mi nuevo auto, miren, pasen a verlo. Seguro, 100% que nadie haría ese tipo de cosas. O sí, en el caso de ya de temas un poco más complicados, eh, hay chicas o chicos que saldrían a exhibirse en bikini en la Shiri en la 10 de agosto simplemente por el hecho que los ven. Seguramente no, porque las consecuencias de eso podrían ser tremendas. Entonces, lo mismo aplica para redes sociales. O sea, hay que tener, lo primero es la prudencia de qué publico, qué no publico. Segundo, existen formas de protegerse para hackeos ya, y si no hablamos de algo que un conocido te pueda atacar, sino y a nivel de un desconocido que pueda ser un atacante en cualquier parte del mundo. O sea, un antivirus ahora para un celular. Un celular debe tener antivirus, debe tener algún tipo de seguridad contra malware, contra ataques de gente malintencionada. Un antivirus para un celular en las nubes de Google Play o de Apple te cuestan 10, 20, $30 al año. Entonces, si estamos hablando de $1, $2, $3 mensuales por eso, versus el riesgo de que te vacíen una cuenta porque a lo mejor tú tienes la aplicación en tu celular y desde ahí haces todas las transacciones, creo que se justifica plenamente. Entonces, igual, no usemos cualquier aplicación. Hay mucha gente que por no pagar una aplicación se descarga de sitios piratas. Eso aplica para laptops, pero también para celulares, sobre todo en Android, que es mucho más abierto. No confiar en esas aplicaciones que vienen por fuera de Google Play o alguna marca realmente reconocida. ¿Por qué? Porque esas ayudas que supuestamente alguien nos está dando, qué sé yo, para la típica que eso, y los continuamos viendo, y no solo es un tema personal, sino corporativo. Hay todos estos cracks para abrir Office, para abrir Windows, para no pagar la licencia de Office y de Windows. Y uno dice, wow, con esto me ahorré 50, $60 al año, no sé cuánto. Eh, pero sí saben lo que hacen esos programas. Abren los permisos para que cualquier persona desde afuera, remotamente, pueda entrar a sus dispositivos y hacer lo que quieran sin que ustedes se den cuenta. Aplicaciones incluso como estas de Magis TV y todo eso, son puertas de acceso, incluso TikTok. A mí no me gusta, yo no tengo TikTok descargado, porque son puertas de acceso que uno les da a quién sabe quién para que puedan entrar a nuestros dispositivos y
hacer lo que quieran sin que nosotros demos necesariamente el consentimiento. Entonces, desde ese punto de vista hay que ser, como digo, la prudencia. No hay el almuerzo gratis que los economistas suelen hablar, es lo mismo aquí, ¿no? Si te ofrecen una aplicación gratuita que te va a evitar pagar 50, $60, duda, piensa, pregunta, averigua. Algo raro hay, no es gratis, la gente no, lamentablemente, no, en el mundo como está ahorita las cosas, nadie hace gratis, sino que está buscando algo de por medio. Es el campo personal que afecta también al corporativo. En el campo corporativo sí la cosa tiene que ser mucho más estructurada. Ahí lo que nosotros recomendamos siempre es la adopción de un gobierno de ciberseguridad en las empresas. Tal como es un gobierno corporativo, un gobierno familiar, hay todos estos tipos de gobiernos. El gobierno de ciberseguridad lo que busca es justamente controlar cada uno de los dominios donde se mueve la empresa para que cada uno de ellos pueda ser adecuadamente monitorizado y gestionar los riesgos que existen en cada uno de esos dominios. Por ejemplo, si yo hago ventas en línea, tengo que tener las herramientas necesarias para controlar que un atacante no pueda violar primero la aplicación que yo hago para las ventas en línea. Segundo, para que si es que los usuarios no puedan ser víctimas de un ataque que se llama, por ejemplo, hombre en la mitad, que alguien simula que es esa página o esa tienda para robarte la información antes de que tú te termines conectando a la tienda. Esto pasa mucho. Entonces, cada una de esas verticales en las cuales el negocio se mueve tiene que ser evaluada desde el punto de vista cibernético y de gestión de riesgo. Por ejemplo, eh, ¿cómo se administran las credenciales de los que entran a los servidores? A veces es una credencial que usan todos los áreas del área del departamento técnico, pero estamos seguros de que todos tienen la misma precaución al usar esas credenciales, que es una mala práctica. Segundo, ¿qué pasa si esa credencial se filtra por alguna razón, por cualquiera? Porque el usuario, porque el empleado ya se fue de la empresa o porque cayó en un engaño y compartió sus claves o porque le hackearon su celular, o que sea. Eso podría dar pie a que un atacante entre a todos los servidores de la red de una empresa. Entonces tenemos que tener eso, todo eso son distintos controles de un gobierno corporativo. Entonces ahí tenemos que hacer la gestión de riesgo, porque además no vamos a poder invertir en todos los riesgos. Cualquier empresa quebraría si dice, no, no quiero tener ningún riesgo cibernético. Es imposible. Tendrían que invertir más de lo que seguramente ganan. Entonces tenemos que poder medir cuál es lo que nosotros llamamos el apetito de riesgo al cual el empresario está dispuesto a asumir. Entonces, una vez que se identifica dónde trabaja la empresa, cuáles son esos vectores que podrían ser vulnerados para un atacante, entonces hay algunos que vamos a tener que decir, mira, este riesgo no lo puedo asumir. Por ejemplo, que mi base de datos se pierda, imposible. Ese riesgo no lo puedo asumir. Entonces ese riesgo tengo que mitigarlo. ¿Cómo lo mitigo? Con backups, con las medidas adecuadas de los servidores donde están, ya sea en la nube o físicos. Pero habrá otros riesgos que dicen, por ejemplo, eh, yo puedo evitar ese riesgo contratando un servicio externo, qué sé yo, si alguien que me hace el mantenimiento de todo mi parque de Windows. Yo no puedo absorber el costo de tener un equipo técnico con todas las seguridades del caso para que me actualicen y me parchen todo el Windows. Entonces contrato a alguien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Transfiriendo ese riesgo a alguien más que a lo mejor es especialista en eso y lo hace a un costo más por escala, mucho más razonable. Y tercero, habrá riesgos que los asumo. Si hay un riesgo que me cuesta $1 millón el mitigarlo versus que si se materializa me cueste $10,000 el impacto, no hay vueltas que darle. Asumo el riesgo y el rato que se materialice absorberé los $10,000 en función de lo que suceda. Obviamente tengo que tener los planes de qué va a pasar y cómo voy a actuar el momento que ese riesgo se materialice, pero no tengo que invertir $1 millón para mitigar ese riesgo porque es absurdo. Entonces, ese tipo de análisis no se hacen en la gran mayoría de empresas. El sector más maduro aquí en el país definitivamente es la banca. Ese es un poco el benchmark para todos los demás. Pero de ahí para abajo, muy pocas empresas hacen una tarea a ese nivel, que es la que realmente les permitiría dormir tranquilos, tanto a las áreas de TI como a las áreas de negocio.
porque el día de mañana, y ya hemos visto muchos casos de empresas que de un día para otro dejan de operar. ¿Qué pasó? No pasa nada. Y luego dicen, no, fuimos víctimas de un ciberataque, etcétera, pero ya estamos nuevamente al aire o lo que sea. Entonces, ese es un tema de, como digo, esto nace de gestión de riesgo. O sea, la gente y los empresarios deben tomar en cuenta que creo que como idiosincrasia tenemos que cambiar un poco y nuestra mentalidad y anticiparnos a los riesgos que no solamente son cibernéticos, riesgos ahora eléctricos, riesgos volcánicos, riesgos meteorológicos. Hay un montón de riesgos que creo que debemos poder mapearlos y poder tener un plan de acción en cada uno de ellos. Creo que es lo que deberíamos hacer. Obviamente es un cambio de paradigma, también requiere recursos, requiere tiempo, requiere cabeza y a veces estamos ocupados solamente en sobrevivir, pero es algo en lo cual deberíamos ir trabajando, evangelizando al empresario para que lo vaya cambiando. Y doy un ejemplo solo rápido antes creo que de terminar. Y es, hace 30 40 años, ¿quiénes tenían seguros de vida? ¿Quiénes tenían seguros de salud? Pocos. Cierto. Pero la gente se dio cuenta, incluso las empresas se dieron cuenta, que resultaba muchísimo más costoso y más peligroso no tener un seguro de salud y que me enferme y terminar en el hospital y terminar vendiendo a veces hasta mi casa para pagar al hospital, que contratar un seguro de salud que me cubría ese riesgo. Hoy por hoy ya creo que no hay mucho que convencerle a la gente que contrate un seguro de salud, un seguro para autos, pero hace 30 años estábamos tal vez en la misma posición en la que estamos ahora con ciberseguridad. Tal vez en 30 años ya no habrá que convencer a nadie, simplemente todos sabrán que tienen que hacer algo y bueno, en la medida de lo posible cada uno hará lo que tenga que hacer. Pero hoy todavía estamos como en esa curva de adopción de los seguros hace 30 años. Entonces yo hago esta similitud porque los seguros son otro negocio basado en riesgo. Son precisamente el negocio se ha basado en riesgo y comenzamos con los seguros inicialmente de banca. Y te agradezco porque creo que el símil es bastante claro. O sea, la pregunta aquí es ciberseguridad. ¿Queremos asumir el riesgo? Esa es la pregunta y yo la dejo aquí. Y quiero agradecerte infinito por el tiempo, quiero agradecerte por los mensajes, principalmente por la claridad y sencillez de los mensajes, porque esa es la mejor forma de llegar a la mayor cantidad de gente. Creo que estamos viviendo y necesitamos, podemos hablar un cambio de paradigma o en temas más cibernéticos, necesitamos un cambio de chip mental. Necesitamos pensar en que la gestión de riesgos es una actividad permanente y gracias por el ejemplo, sea volcánica, sea de mitigar un impacto en el tema eléctrico, sea un tema de no salir a la calle con la plata en la mano. Hay un menú de cosas sobre las cuales la prevención siempre es más barata que tener que pagar las consecuencias. Javier, muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo y estamos en contacto. ¿Algún mensaje final? No, muchas gracias, Rodrigo, por el espacio. Creo que es muy necesario, por lo mismo que hemos conversado, ir evangelizando, ir educando a la sociedad sobre estos temas que creo que muy poco se hablan. Solo se habla cuando viene el problema y qué vamos a hacer para remediarlo. Sí, hay que remediar los problemas que se nos vienen. Habrá cosas incluso que no se nos ocurrirán y que sucederán, pero creo que muchísimo podemos hacer previendo qué son los escenarios que pueden suceder a futuro y en base a eso prepararnos y actuar. Entonces creo que eso tenemos que aprender de culturas como la nórdica, si ellos no se preparan para el invierno mueren. Entonces creo que acá hemos tenido la suerte de tener un clima tan benévolo que nunca nos enseñó a ser muy previsivos. Y eso es una de las cosas que creo que más fuerte tenemos que cambiar en nuestros paradigmas mentales. Te agradezco muchísimo. Este ha sido un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo y creo que nos queda claro. Comencemos a anticipar los problemas y no ver cómo solucionar los problemas luego de que llegaron. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron el día de hoy en el programa. Muchas gracias.